Hola, yo soy Clancy y hoy hablaremos de Tyler Joseph. Voy a hacer este video sin guión, básicamente porque estoy en la noche grabando esto y viendo todo lo que se ha formado todo en Twitter y pues quería dar, o sea, como que mi opinión, aunque muchos de ustedes como que ya lo están dando. Primero que nada, pues para los que no sepan, desde que empezó este movimiento de Black Lives Matter, de las vidas negras importan, básicamente pues todos los artistas famosos y todos los actores, las personas famosas empezaron a hablar sobre este tema, lo cual pues Tyler, como es de suponerse y como ya lo ha venido demostrando anteriormente, no habló de este tema junto con Josh. La gente estaba presionándolos para que hablaran de este tema y pues la verdad es que Tyler y Josh no mencionaron absolutamente nada de esto. Después de esto, pues sucedieron más cosas como la explosión de Beirut, que básicamente pues ya ven que explotó esta fábrica y muchas personas pues se quedaron sin hogar y muchas personas salieron lastimadas y heridas, para lo cual pues tampoco Tyler mencionó nada. En cambio muchos artistas como que sí lo estaban haciendo, entonces muchas personas del fandom quería que a fuerzas hablara Tyler y Josh sobre estos temas. Tyler para ese entonces se había hecho trending topic, básicamente porque pues no habló para absolutamente nada sobre este tema y muchas personas del clique las estaban cancelando. Cabe mencionar que estas personas normalmente eran, o sea, del clique gringo, o sea, eran de Estados Unidos y pues más que nada el clique de Latinoamérica pues como que lo estaban más que nada apoyando. De hecho hicieron un hashtag que decía Tyler Joseph, we love you o algo así para demostrarle el apoyo a Tyler. Después las cosas parecían que ya se habían calmado, pero de repente salió como estas funas, estas cancelaciones de que básicamente Tyler había acosado a una muchacha, a una joven, a una compañera de su escuela cuando ellos iban en preparatoria, supuestamente. Después, pues básicamente todos empezaron a hablar de esto, en Twitter se volvió un caos, empezaron a cancelar a Tyler para tiempo después, básicamente dijeran que era un experimento social, o sea que no era verdad, que todo se lo había inventado y que ni siquiera era una chica, era un joven, un chico, básicamente que se lo había inventado todo, dizque por experimento Solo social. una excusa fácil solo para hacer molestar más a la gente y que realmente no digan la razón por la cual hicieron esa estupidez. Fue solo para llamar la atención, en mi opinión. No hay ningún tipo de experimento social que pueda justificar la acción de intentar arruinar la carrera de un hombre casado y con una hija. De eso se solucionó el problema, pero más personas empezaron a decir que no había hablado sobre temas importantes y que debería de haber usado sus plataformas para básicamente hablar al respecto y que más personas se pudiesen informar de lo que está pasando en el mundo. La gente se escudaba diciéndose que pues Tyler decía en diferentes entrevistas de que básicamente pues él amaba a los fans y que sí, que ellos querían, que Tyler quería que estuvieran a salvo. Con esto se escudaron en decir que básicamente si quería tanto a los fans, debería de hablar de problemas que están afectando a los fans y no solamente a los fans, sino a todo el mundo. Al no haber respuestas, básicamente pues las personas empezaron a enojar mucho con Tyler y con Josh sobre todo. Josh habló de Black Lives Matter, que básicamente nada más dio un link donde tú podías donar a la causa, pero Tyler no se había mencionado, o sea, en redes sociales, y Josh después de dar ese link para que las personas empezaran a donar, pues tampoco se empezó como, o sea, fue lo único que dijo, pues. Después de eso, pues como que todo se empezó a tranquilizar, o sea, pasaron como semanas de que, o sea, ya no hablaban de Tyler, Tyler no estaba en Trending Topic y pues las personas sí seguían molestas, pero ya no se veía tanta toxicidad hacia 21 Pilots como anteriores meses, o sea, todo se calmó como por unas semanas y después a Tyler, como ya saben, lanza su sátira. Porque una de las cosas que se le caracteriza a Tyler es básicamente ser sarcástico. En diferentes entrevistas se le ha visto que básicamente hace bromas sobre todo con, sí,
con sátira, con sarcasmo hacia otras cosas. Por ejemplo, hay un meme que básicamente un fan le dice, oye, hoy es mi cumpleaños, felicítame. Y Tyler le dice que no le importa, pero esto no significa que sea por mala onda o porque realmente no quiera a sus fans, sino porque básicamente Tyler es así y siempre se ha llevado así con los fans. Y los fans, los verdaderos fans, sabemos que Tyler no lo hace para lastimar a las personas, sino que así es su personalidad. El 2 de septiembre, o sea, ayer, básicamente Tyler publica algo en sátira, como ya lo habían ido acostumbrando, que básicamente pues hizo este tipo de bromas hacia, ojo, lo hizo hacia la gente que lo estaba tratando de cancelar y que lo estaba presionando para hablar, porque muchas personas pensaron que este tweet iba para burlarse de Black Lives Matter o algunos otros catástrofes, o sea, como que burlándose de las muertes de las personas, y no. O sea, Tyler lo hizo para más que nada burlarse, hacer una crítica, como lo quieran ver, hacia las personas que lo querían cancelar, hacia las personas que básicamente querían que hablara, que lo estaban presionando muchísimo para que hablara de estos temas, y Tyler simplemente no quería hablar. Por X o por Y razón, Tyler no se menciona en Twitter ni nada. Evidentemente las personas no tardaron en atacarlo, en decir que se estaba burlando de las personas que habían fallecido, a las personas heridas, a las personas lastimadas y sobre todo al clique, que era una falta de respeto hacia las demás personas y a las luchas de los derechos humanos. Tyler obviamente respondió en algunos tweets que seguramente les estaré poniendo en pantalla, y pues en general pues habla de cómo de verdad pues no quiere hablar de eso, que básicamente no quiere hablar de eso porque no tiene ni idea de nada, no es un experto en el tema, entonces no se va a comunicar en eso. Lo que sí habló fue de lo que más sabe, y es enfermedades mentales. Básicamente porque él ha vivido eso y porque sabe muy bien del tema, y básicamente utiliza su música, sus plataformas para hablar sobre enfermedades mentales. Tyler nunca ha hablado sobre el racismo, nunca ha hablado sobre las personas que sufren hambre, por ejemplo, en África, o las personas heridas, porque no sabe del tema, pero sí sabe del tema acerca de enfermedades mentales. Entonces en los tweets pues más que nada se demuestra eso. Y eso fue todo, básicamente. Las personas empezaron a romper pues mucho material de 21 Pilots, como vinilos y discos. A pesar de que no hizo nada malo Tyler, pues se disculpó y al final pues en un último tweet pues sí habló acerca de algunas cosas. Quiero que sepan que un famoso, un artista, un cantante no tiene el derecho de hablar de absolutamente nada. Tiene el derecho del libre albedrío, que básicamente dice que si no quiere hablar, no va a hablar y nadie más lo va a obligar. Tyler no es un político como para hablar de temas que no quiere. Si Tyler quiere hablar acerca de enfermedades mentales, lo hace porque él sabe del tema. Él ha sufrido todo este tipo de cosas y mucho, y nos lo ha venido demostrando pues en varias canciones. Así que por favor dejen de presionarlo, dejen de cancelarlo, dejen de tachar a Tyler como una mala persona simplemente porque no habla de un tema como ustedes quieren. Si Tyler quiere hablar, lo va a hacer, si no, no lo va a hacer. Y está bien de las dos formas, porque él tiene derecho a decidir de qué temas quiere hablar y de qué temas no quiere hablar. Pareciera que este punto es súper básico, pero de verdad hay personas muy tóxicas que realmente creen que Tyler está obligado simplemente porque pues tiene redes sociales y lo siguen muchísimas personas, y no es así. A pesar de que Tyler no dijo nada malo y no hizo nada malo, se disculpó, pero las personas aún así no estuvieron a gusto con eso. Y pues muchas personas andaban diciendo de que solo lo hacía para quedar bien públicamente, y que pues si no hablaba al principio pues solo se demostraba que era hipócrita y cosas así. Es decir, no le vas a dar gusto a la gente. Y pues nada, esto es todo lo que pasó últimamente con Tyler y Twitter y George y 21 Pilot. Si tienes una opinión diferente o tienes una opinión acerca de esto, cuéntamela en la caja de comentarios y dime tú qué opinas.